Martin Heidegger, uno de los pensadores más enigmáticos del siglo XX, abordó cuestiones fundamentales sobre nuestra existencia. En Ser y Tiempo, su obra más influyente, introduce una perspectiva radicalmente nueva sobre el significado del ser. Entre sus conceptos clave destaca el ser para la muerte, que desafía las concepciones tradicionales sobre la finitud humana. Esta idea nos invita a reflexionar sobre nuestra finitud desde una perspectiva renovada y profundamente humana. Hoy les propongo un recorrido breve y matizado para explorar este concepto y su conexión con el sentido de la vida. Para Heidegger, la muerte no es solo el fin biológico que compartimos con otros seres vivos. Es un horizonte profundo que define la totalidad de nuestra existencia. Antes de explorar este concepto, situemos a Heidegger en su contexto histórico e intelectual. Martin Heidegger escribió Ser y Tiempo en 1927, en una Europa convulsa tras la Primera Guerra Mundial. Era una época de profundos cambios culturales y sociales, donde las certezas religiosas y las estructuras tradicionales estaban siendo cuestionadas. Esto dejó a muchos enfrentados al vacío existencial. Heidegger abordó estas inquietudes desde la filosofía, influenciado por Edmund Husserl, Friedrich Nietzsche y Søren Kierkegaard. De Husserl toma la fenomenología, un método que describe las cosas tal como se presentan ante nuestra conciencia. De Nietzsche hereda el desafío a las ideas metafísicas tradicionales y la obsesión por la finitud. De Kierkegaard, quien reflexionó sobre la angustia y la muerte, adopta una sensibilidad hacia el aspecto del ser humano. Para comprender el ser para la muerte, primero debemos entender qué es el Dasein, término central en la filosofía de Heidegger. Esta palabra alemana, que literalmente significa ser ahí o ser aquí, no alude solo al ser humano como una entidad biológica. El Dasein es el ser que reflexiona sobre su existencia, cuestiona su propósito y examina su relación con el mundo. Heidegger resalta una característica única del Dasein, su capacidad de proyectarse hacia el futuro. Mientras una roca o un árbol simplemente están, el Dasein vive en constante relación con lo que puede llegar a ser. En este sentido, el Dasein no solo es, sino continuamente se convierte. Esta proyección hacia el futuro incluye
una posibilidad ineludible: la muerte. Aquí surge el concepto de ser para la muerte. Para Heidegger, la muerte no es un evento distante al final de la vida, sino una posibilidad siempre presente. Esta perspectiva transforma nuestra comprensión del tiempo y del ser. El reconocimiento de nuestra mortalidad genera lo que Heidegger denomina angustia, Angst, a diferencia del miedo, que se dirige a un objeto concreto. La angustia surge al enfrentarnos a la nada, al vacío que revela nuestra finitud. Aunque puede parecer abrumadora, Heidegger considera que esta experiencia tiene un carácter profundamente revelador. Las rutinas y convenciones nos mantienen atrapados en lo que Heidegger llama el uno, das Man. En ese estado de inautenticidad vivimos según expectativas sociales, siguiendo patrones sin cuestionar su sentido. Pero la angustia nos despoja de las distracciones cotidianas y nos hace afrontar lo esencial, nuestra finitud y el límite de nuestra existencia. Así llegamos a una distinción clave en el pensamiento de Heidegger: la diferencia entre la vida auténtica y la inauténtica. Una existencia inauténtica ocurre cuando el Dasein evita confrontar su finitud, viviendo como si la muerte fuera algo distante que solo afecta a otros. Esta evasión conduce a una vida superficial, guiada por lo que se dice o se hace, sin una reflexión profunda. Por el contrario, una vida auténtica surge al aceptar la muerte como una posibilidad personal e intransferible. No implica una obsesión morbosa con el final, sino reconocer que nuestra finitud da sentido a cada momento. Al aceptar nuestra condición de ser para la muerte, dejamos de vivir según expectativas externas y empezamos a vivir conforme a nuestro ser más propio. Heidegger distingue entre dos tipos de muerte: la biológica y la ontológica. La muerte biológica experimentada por todos los seres vivos es el cese de las funciones vitales. En cambio, solo el Dasein enfrenta la muerte ontológica, que implica la posibilidad de dejar de ser como ser en el mundo. Esta distinción es esencial. La muerte biológica es un hecho que ocurre en el tiempo, mientras que la muerte ontológica es una posibilidad que nos acompaña siempre. Es el horizonte último que define nuestra existencia y nos invita a tomar decisiones conscientes, alineadas con nuestro ser más auténtico. La reflexión de Heidegger sobre la muerte encuentra paralelos en otras tradiciones. Por ejemplo, en el budismo, la impermanencia es un tema central. Los budistas enseñan que aceptar la transitoriedad de la vida nos libera del sufrimiento. Aunque Heidegger no aborda la finitud desde un enfoque espiritual, su énfasis en ella
resuena con esta perspectiva. Asimismo, la filosofía estoica invita a reflexionar sobre la muerte como camino hacia una vida virtuosa. El famoso memento mori estoico recuerda que la muerte está siempre presente. Sin embargo, para Heidegger, esta presencia no es solo un recordatorio ético, sino una condición ontológica. Aunque estas comparaciones son útiles, Heidegger no brinda consuelo ni guía moral. Su análisis es puramente descriptivo y busca revelar las estructuras fundamentales de nuestra existencia. En el pensamiento de Heidegger, la muerte ontológica se relaciona con el concepto de Ereignis, traducido como evento o apropiación. Este término alude a un acontecimiento fundamental en el que el Dasein se apodera de su propio ser, abandonando las máscaras impuestas por el uno. Desde esta perspectiva, la muerte no es solo un final, sino una culminación, el momento en que el Dasein se libera de las limitaciones de su existencia concreta. El Ereignis no es un evento temporal, sino un proceso continuo que configura nuestra relación con el ser. En este sentido, la muerte se transforma en el horizonte último de autenticidad. El ser para la muerte de Heidegger no es solo un recordatorio de nuestra finitud, sino una invitación a replantear nuestra existencia. Al aceptar la muerte como posibilidad ontológica, vivimos de manera auténtica. Podemos reconocer que nuestra finitud no limita la vida, sino que le otorga sentido. En esta visión de la muerte, Heidegger nos brinda una perspectiva que transforma nuestra relación con la vida. Es en nuestra finitud donde se encuentra el potencial para una existencia plena, donde cada instante se torna único e irrepetible. Y así la muerte se revela como el horizonte que ilumina nuestra existencia. Lejos de ser un vacío, la muerte es un susurro eterno que nos recuerda que somos y al mismo tiempo dejamos de ser. La muerte no es el final de un camino, sino el borde del horizonte desde el cual comprendemos lo que somos. Es ese límite que al mirarlo de frente transforma nuestra manera de habitar el tiempo. Heidegger nos enseñó que aceptar nuestra finitud no es resignación, sino apertura. Solo reconocer que no somos infinitos, que cada momento es único y frágil, podemos habitar plenamente nuestra existencia. Imaginemos por un instante que la vida fuera interminable. ¿Tendría algún significado? El valor de nuestras decisiones, la intensidad de los encuentros y el dolor de las despedidas solo adquieren profundidad porque sabemos que nada es eterno. Es la certeza de nuestra transitoriedad la que da textura y color a nuestra existencia. Huir de la muerte con desesperación impide vivir auténticamente. Heidegger afirma que la vida auténtica comienza al enfrentar la verdad de nuestra mortalidad con lucidez. Debemos aprender a caminar con ella, ya que es la sombra inevitable que define la luz de nuestro ser. Así, cada día se transforma en una elección y cada instante es un regalo.
Aunque no sabemos cuándo el horizonte se cerrará, podemos decidir cómo habitar en este breve lapso llamado vida. Vivir es aprender a ser finitos. En ese límite no encontramos un vacío, sino un punto de partida para comenzar a ser una y otra vez con toda la profundidad de nuestra existencia.